llamada del más allá. Nunca imaginé que una simple llamada telefónica sería el portal hacia los oscuros secretos que habían atormentado a mi familia desde la muerte de mis abuelos. Pero claro, la llamada venía del más allá. Mejor te lo cuento. Tras mi separación decidí no conservar nada de lo que me recordara los años junto a quien me había sumido en la amargura de una soledad compartida. Me llamo Sofía. A mis 35 años he enfrentado experiencias que han lacerado mi alma. Estas me obligaron a alejarme de todo, buscando olvidar tanto sufrimiento. Una vez disuelto el vínculo matrimonial, tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre: mudarme a la vieja casa de mis abuelos. Aquella casa, conocida por nuestros familiares como la Casa de las Palmeras, guardaba los recuerdos más gratos de mi infancia. Allí pasaba las vacaciones junto a mis abuelos, en un ambiente de paz y tranquilidad. Me lloraba desesperadamente. Pero lo que encontré al llegar fue mucho más de lo que esperaba. Mientras deshacía las maletas, una extraña sensación me invadió. Los recuerdos parecían estar atados a cada rincón, a cada espacio de este aparentemente apacible lugar. Por momentos me sentí envuelta en una sombra invisible, como si las paredes mismas quisieran susurrarme secretos. La confluencia de energías era palpable. A veces creía sentir la presencia de mi abuelo, aquella que me había brindado un amor inconmensurable en mi infancia. Pero, ¿acaso la casa había caído en la oscuridad? Conforme pasaban las horas, la sensación de no estar sola se intensificaba. Cada crujido del suelo, cada sombra en las esquinas, parecía querer decirme algo. Y entonces, cuando el sol comenzó a ocultarse, escuché algo que heló mi sangre. Un llamado. ¿De dónde venía? ¿Qué quería decirme? La noche apenas comenzaba y yo ya presentía que mi estancia en la Casa de las Palmeras iba a ser mucho más que un simple retiro para sanar heridas del pasado. Algo me esperaba en las sombras, algo que cambiaría mi percepción de la realidad para siempre. La habitación que albergó los últimos días de mis abuelos se convirtió en mi refugio y también en mi tormento. El sueño me eludía noche tras noche y mejor me dedicaba a buscar frenéticamente entre los objetos guardados en la casa alguna pista del pasado del abuelo, que había sido acusado de una masacre ocurrida en el pueblo. ¿Qué había sucedido realmente en aquel lugar? Solo lograba conciliar el sueño cuando el amanecer se asomaba y mis párpados pesados como plomo se rendían al agotamiento. Decidida a purgar el lugar, me embarqué en una limpieza excesiva. Lavé cortinas impregnadas de polvo, sacudí manteles que parecían eternizar historias olvidadas, empaqué objetos que emanaban energías perturbadoras. Pero, ¿estaba realmente deshaciéndome de los fantasmas? Irónicamente, esta lucha contra mis vestigios de un pasado turbulento me distraía de mi reciente divorcio. Mi ex, un hombre dominado por sus instintos más primitivos, territorial, agresivo e incapaz de sentir empatía, quedaba relegado a un segundo plano frente a mis misteriosos recuerdos que me traía a la casa. Mientras escudriñaba en aqueles, descubrí una faceta desconocida de mi abuela. Souvenirs y recuerdos contaban la historia de una mujer querida por todos. Sin embargo, entre los objetos aparentemente inocentes, algo captó mi atención. Un pequeño cofre oculto tras algo de polvo y olvido. Mis manos temblaron al tocarlo. ¿Debería abrirlo? ¿Estaba preparada para las verdades que pudiera contener? Justo cuando me decidí a levantar la tapa, un ruido estremecedor sacudió la casa. Provenía del ático. Eran unos sonidos que no reconocí. Decidí ignorar lo que consideré una distracción. En el fondo del ropero, escondidos entre libros y revistas viejas, encontré varios álbumes de fotografías. Cada página era un portal al pasado, una oportunidad de reconstruir la historia familiar que creía conocer. Mis dedos se detuvieron en una foto grupal. Rostros familiares me devolvían la mirada cada uno
con su propia historia. Recuerdos felices inundaron mi mente mientras lo recorría uno a uno. Entonces, mis ojos se posaron en el rostro de mi abuelo. En ese preciso instante, un sonido escalofriante rompió en silencio. El teléfono, aquel viejo aparato en el escritorio de mi abuelo, que llevaba varios años en uso, estaba sonando. ¿Cómo era posible? Con el corazón latiendo desbocado, levanté el auricular. Un murmuro de voces espectrales me helaron la sangre. Luego, silencio. Y de repente, escuché una voz que decía: ¡ayuda! Era la voz de mi abuelo, clara como el día que partió. La llamada se cortó, dejándome paralizada. Al día siguiente, desesperada, visité la compañía telefónica. Su respuesta solo profundizó el misterio. La línea llevaba años desconectada, justo después de la muerte de mi abuela. ¿Quién había llamado? ¿Y cómo? De vuelta en casa, examiné el teléfono. Estaba muerto, sin tono. Alcancé a revisarlo por debajo y me topé con una nota enigmática escrita sobre la madera del escritorio y que había permanecido oculta por el aparato. Kruk, un acertijo, una clave. Noté una vieja caja de madera bajo el escritorio. Mis manos temblaban mientras luchaba por abrirla. Finalmente cedió, revelando su contenido: recortes de periódicos amarillentos por el tiempo. Mientras desplegaba el primero, un escalofrío recorrió mi espalda. El titular gritaba una verdad que nunca imaginé. Hablaba de una masacre en la vecina casa de Kanislav, esa en la que mi abuelo había estado involucrado. El misterio me arrastró a la hemeroteca del ayuntamiento, en donde encontré información mucho más detallada. 12 años atrás, el horror se desató. Un desalojo por litigios de tierras desencadenó una matanza brutal. Todos los asentados en las tierras junto al río habían sido asesinados sin piedad. Mi corazón se detuvo a leer El Vespertino, el diario local. Entre los sospechosos, un nombre familiar saltó a la vista: mi abuelo. ¿Cómo era posible? El hombre venerable que yo adoraba, ¿un asesino? Esa noche el sueño se volvió a escapar de mí. Después de mucho pensar, decidí investigar. Subí la escalera y me dirigí al ático, donde había escuchado el ruido la primera noche que llegué y que de vez en cuando se repetía. La estancia era oscura a pesar de que encendí la lámpara. Sentía que el ruido venía del tumbado y supuse que debían ser roedores. Me subí a un banco y mi mano temblorosa alcanzó el tumbado. Al mover la plancha, el caos se desató. Una criatura mitad murciélago, mitad pesadilla, emergió de las sombras con un chillido que heló mi sangre. Huyó por la puerta y varios papeles cayeron sobre mí. Al amanecer, reuní el valor para volver al ático. La luz reveló un nido macabro. Papeles viejos formaban el hogar de toda clase de plagas. Entre el caos, un papel captó mi atención. Escrito en él, una palabra que hizo que mi sangre se helara: Kruk. La misma palabra del apunte bajo el teléfono. ¿Qué significaba? ¿Qué conexión tenía con mi abuelo y la masacre? Mientras sostenía el papel, un escalofrío recorrió mi espalda y sentí ojos invisibles mirándome. ¿Estaba acaso desterrando secretos que debían permanecer ocultos? Y si era así, ¿quién o qué intentaba detenerme? El amor por mis abuelos me impulsaba a desentrañar la verdad tras aquel sangriento episodio. La señora que atendía a la biblioteca, testigo silenciosa de mi obsesión con los periódicos antiguos, me confió. La policía sospechó de su abuelo y él, después de ese incidente, viajaba constantemente al pueblo, al otro lado del río. Sus palabras despertaron curiosidad en mí. ¿Qué había en ese pueblo? Al amanecer, un extraño presagio se manifestó. Un pájaro de pecho rojo se introdujo en mi habitación y salió por la ventana. Hizo eso media docena de veces y siempre apuntando al pueblo al otro lado del río y acompañando su vuelo con un canto desgarrador. Parecía como si me señalara el camino. ¿Era acaso esta una señal? Siguiendo mi instinto, tomé el bus urbano que llevaba al pueblo, cruzando el río. En la primera colina, una casa abandonada se alzaba imponente. La letra K sobre el pórtico confirmó mis sospechas. La infame casa Kanislav. Junto a ella,
Una modesta vivienda con una delgada columna de humo me atrajo. Toqué la puerta con el corazón latiendo con fuerza. Un hombre con una cicatriz en la ceja izquierda me recibió. Su voz ronca me erizó la piel. ¿Qué busca en estos lugares?, me dijo. Conocer, respondí fingiendo calma. ¿Dónde puedo desayunar? Aquí, gruñó abriendo la puerta. El interior revelaba un pequeño comedor. El aroma a pan recién horneado inundaba el ambiente y, a pesar de acogedor, dejaba sentir un peligro latente. Me presenté intentando parecer casual. Un hombre se levantó. Su amabilidad contrastó con la tensión en el aire. Bienvenida. Ellos son Roberto, Ubaldo y Guido, el terror de la montaña. Presentó a sus amigos provocando risas incómodas. La cocinera intervino. El terror, pero por feo. Su mirada reprobatoria hacia los hombres me puso en alerta. ¿Qué ocultaban esos extraños? Estaba a punto de descubrir la verdad, o me había adentrado en la boca del lobo. Mis sentidos agudizaron y se pusieron muy alertas. Mientras saboreaba el desayuno, mi mente trabajaba frenéticamente. Los nombres de los comensales danzaban en mi cabeza, cambiando de posición como piezas de un rompecabezas macabro. De repente, sentí un aliento helado en mi nuca. La revelación me golpeó como un rayo. Stanislav, Roberto, Ubaldo, Guido. Esos nombres formaban la palabra clave, Gruj. Un acróstico similar a los que mi abuelo escribía a mi abuela se materializó ante mis ojos. La verdad era aterradora. Estaba sentada con los asesinos. Un escalofrío recorrió mi cuerpo, el miedo erizó mi piel y una corriente eléctrica fluyó desde mi cráneo hasta la base de mi espalda. Los hombres terminaron de comer y salieron. Podían sentirlos al acecho, esperándome afuera como una jauría que decide el momento justo de atacar. Con el corazón latiendo desbocado, pagué a la cocinera. Su mirada angustiada y el destello de terror en sus ojos confirmaron mis peores temores. Salí luchando por mantener la compostura. Como un milagro, un autobús se detuvo frente a mí. Sin pensarlo dos veces subí escapando por un pelo de aquella trampa mortal. Ya a salvo, revisé la lista de sospechosos en un apunte que había hecho en la biblioteca. Allí estaban sus nombres, ocultos por el desorden, como no lo había visto antes. Mientras el autobús se alejaba, una pregunta me atormentaba. ¿Qué papel había jugado mi abuelo en todo esto? Y lo más inquietante, ¿sabían ellos quién era yo realmente? De vuelta a casa de mi abuela, la adrenalina corría por mis venas. Sabía que estaba en peligro. Aquellos hombres, los Krug, no tardarían en descubrir mi verdadera identidad. Con manos temblorosas y desesperadas, marqué un número telefónico familiar. Un amigo de la infancia. Ahora era detective privado y me había ayudado muchísimo con lo de mi divorcio. Respondió al primer timbre. En cuestión de horas llegó con un arsenal de equipos de vigilancia y su fiel perro guardián. Pero el destino tenía una sorpresa más. Un golpe en la puerta quebró el silencio. Al abrir, me encontré frente a un hombre demacrado, con ojos que reflejaban un pasado tormentoso. Era el único sobreviviente de la masacre. Tu abuelo me salvó la vida, confesó con voz quebrada. Pero la historia es más compleja de lo que imaginas, me dijo. Tomó aire, como si cada palabra le costara un esfuerzo sobrehumano. Los Krug amenazaron a tu abuelo. Tenían a tu abuela de rehén y le dijeron que si no cooperaba, la iban a matar. Obligaron a guiarlos hasta nuestra comunidad, fingiendo ser un viejo amigo en busca de ayuda. Tu abuelo entró primero, nos advirtió en secreto, nos dijo que huyéramos, pero no todos pudimos escapar a tiempo. Cuando los Krug se dieron cuenta de la traición, tu abuelo ya había logrado liberar a tu abuela. Pagó un precio alto por su valentía. Lo golpearon brutalmente, lo dejaron tirado en el frío, dándolo por muerto. Previamente, él ya me había ocultado bajo el piso de madera. Esta revelación me sacudió hasta mis huesos. Mi abuelo, un héroe silencioso, cargando con la culpa de no poder salvar a todos. Mientras procesaba esta información, mi amigo detective me miraba con una mezcla de compasión y algo más profundo. En medio de ese torbellino de emociones, ¿podría mi corazón abrirse de nuevo? Pero antes de poder explorar estos sentimientos, el perro gruñó. Mi
corazón se detuvo. Habían llegado los Krug. Lo que siguió fue un infierno de disparos, luces cegadoras y alarmas ensordecedoras. En medio del caos vi el cañón de un arma apuntándome. Un disparo sonó y el cuerpo de mi amigo se desplomó frente a mí. Los vecinos irrumpieron en la casa sometiendo a los atacantes. Yo sostenía la mano de mi héroe herido, rezando por su vida. El nombre de mi abuelo quedó limpio, pero a un alto precio. La policía llegó e hizo su trabajo. Mientras las sirenas se alejaban, una pregunta resonaba en mi mente. ¿Realmente había terminado todo? ¿O esto tan solo era el principio de algo aún más siniestro? La bala que salvó mi vida había destrozado la de alguien que me amaba. Su columna, irreparablemente dañada, lo sumió en una oscuridad de la que no pudo escapar. Su decisión final, quitarse la vida, me hundió en un abismo de culpa y dolor. Días, semanas, meses, el tiempo pasaba en una bruma de lágrimas y medicamentos. Las preguntas sin respuestas me seguían atormentando. ¿Cómo logró mi abuelo hacer sonar un teléfono desconectado? ¿Cómo me guió desde el más allá a la guarida de aquellos criminales? Y entonces sentí lo que fue una caricia invisible en mi mejilla. Era la presencia de mi abuelo, tan real como el día que partió. Comprendí que nunca había estado sola y que el amor me puede llamar desde el más allá.